El 7 de febrero se cumplirán 4 meses desde que entró en vigor la ley Solo sí es sí. Y hemos pasado de un discurso de Irene Montero, Ione Belarra, Ángela Rodríguez Pam y Victoria Rosell, donde decían que no se iba a conocer ni una sola rebaja de las penas como consecuencia de la aplicación de la ley Solo sí es sí. Que todo eso era propaganda machista, bulos de los abogados de los agresores. Cuando se tuvo conocimiento de las primeras excarcelaciones y de las primeras rebajas de las penas, el discurso cambió. Eran los jueces, que eran unos machistas, que no aplicaban la ley correctamente. Recuerden a Ángela Rodríguez Pam diciendo: fórmense, señores jueces, fórmense. Y ahora que estamos en el 2023, que a Pedro Sánchez ya no le importa en lo absoluto Irene Montero ni el gobierno de coalición, porque se acercan las elecciones, ha decidido presentar una proposición de ley con o sin el acuerdo de Irene Montero para reformar la ley Solo sí es sí. Y además cuenta con el apoyo del Partido Popular, de forma que esta reforma se podría aprobar sin necesidad del apoyo del gobierno de coalición. ¿Alguien va a dimitir? Por supuesto que no. De hecho, Irene Montero ha decidido no retirarle el apoyo al Partido Socialista, aunque la proposición de ley vaya hacia adelante. Obviamente, hablemos claro, no se quiere quedar sin trabajo a estas alturas. Miren, el refranero no suele fallar. No hay más ciego que el que no quiere ver. Yo no digo que ustedes tengan que creer mis palabras. Yo perfectamente podría estar aquí sentada mintiéndoles. Pero es tan sencillo como que ustedes pongan pause a este vídeo y busquen en su terminal móvil o en el ordenador más cercano el Código Penal modificado, el Código Penal en el Boletín Oficial del Estado o en Noticias Jurídicas, y vayan leyendo a medida que yo les leo del Código Penal antes de la reforma. Y entonces veremos si es que los jueces están aplicando mal la ley, si es un bulo esto de las rebajas de las penas, si realmente tiene razón Irene Montero en lo que está diciendo o directamente está mintiendo flagrantemente a todos sus votantes. Vamos a empezar por el principio. El artículo 178, vayan de verdad, yo les insto a que lo hagan, no crean mis palabras, busquen información. Desde este canal yo siempre insto a la gente a que busque información, no se crean lo que yo digo, contrasten la información, está publicado. Cojan el Código Penal con la reforma y vayan al artículo 178 y dice así: el que atentare contra la libertad, voy a omitir la palabra para que YouTube no me censure el vídeo, de otra persona utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable de agresión con la pena de prisión de 1 a 5 años. ¿A que ustedes no han leído eso? Ustedes en el Código Penal modificado han leído de 1 a 4 años. Mi Código Penal, el 178, termina ahí. Pero el Código Penal, con la reforma, después de la entrada en vigor de la ley Solo sí es sí, es donde aparece la definición del consentimiento, en el apartado segundo. Y en el apartado tercero definen lo que es una agresión. Y además se contempla en su Código Penal la posibilidad de que se rebaje la pena a multa o se aplique en la mitad inferior, es decir, que se conmute por multa o se aplique en la mitad inferior, si los hechos no tuvieran una entidad muy grave. Dependiendo de la entidad de los hechos, se podrá rebajar y se deja al arbitrio del juez, porque recuerden que los abusos ya no existen, se deja libre arbitrio del juez, con lo que esto supone que un juez en Andalucía considere una cosa y un juez en Cataluña otra diferente. Prevé la posibilidad de que en lugar de aplicar el 1 a 4 que ustedes tienen en el Código Penal y en el mío de 1 a 5, se rebaje a pena de multa. Pero vamos avanzando. En el 179 dice así: cuando la agresión consista en el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de agresión con la pena de prisión de 6 a 12 años. ¿A que su Código Penal modificado no pone de 6 a 12 años? Pone de 4 a 12 años, rebaja de la pena. Artículo 180. Las anteriores conductas serán castigadas con las penas de prisión de 5 a 10 años. ¿A que el suyo no pone eso? Su Código Penal pone de 2 a 8 años.
Para las agresiones del artículo 178 y de 12 a 15 años, a que el suyo no pone de 12 a 15, pone de 7 a 15. Para las del artículo 179, cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias, es decir, que las penas previstas para la agresión se aumentan cuando se den estas circunstancias. Y fíjense qué curioso. En mi primer apartado pone cuando la violencia o intimidación ejercida revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio. Eso en su Código Penal aparece también, pero en el apartado segundo. Es decir, la modificación que se han dejado la cabeza para hacerla, en este caso consiste en cambiar el orden, ¿no? Y en su apartado primero pone que cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas. Esto ya se contemplaba antes de la reforma, lo que pasa es que se ha invertido el orden. Punto tercero, cuando los hechos se cometan contra una persona que se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia. Pongan atención en esto, o por cualquier otra circunstancia, salvo lo dispuesto en el artículo 183 y aquí su Código Penal pone 181. Aquí añaden algo que yo no lo tengo en mi Código Penal y aparecerá en el suyo reformado, que estas penas se ven agravadas también cuando la víctima haya sido esposa o una persona que haya estado unida con el agresor por algún tipo de relación de análoga afectividad al del matrimonio. El apartado cuarto, su apartado quinto, dice cuando para la ejecución del delito la persona responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco por ser ascendiente o hermano, por naturaleza o adopción o afines con la víctima. Apartado quinto, cuando el autor haga uso de armas u otros medios igualmente peligrosos susceptibles de producir la muerte o alguna de las lesiones previstas en los artículos 149 y 150 de este Código, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponderle por la muerte o las lesiones causadas. En su Código Penal añaden que el consentimiento se hubiera doblegado por razón de haber suministrado a la víctima sustancias estupefacientes, drogas en general. Esto no es nada nuevo. Antes les leí en el apartado tercero que cuando los hechos se cometan contra una persona que se halla en una situación de especial vulnerabilidad y contemplaban la edad, la enfermedad, la discapacidad y añadían cualquier otra circunstancia, esto ya lo completaba la jurisprudencia, no es nada nuevo. A continuación, dice que vuestro Código Penal, el que no está reformado, dice que el culpable también pues se quedará, porque es que además he cogido las modificaciones y las he apuntado en mi Código Penal. Dice que si el culpable se hubiera prevalido de autoridad, porque hubiera sido un funcionario público y demás, pues estará suspendido de sus funciones durante un tiempo. Eso lo podrán leer en su Código Penal, aquí no lo ponía. En mi Código Penal, a partir del 181 se empezaba a hablar de los abusos, pero estos artículos han dejado de existir porque el abuso ya no es delito en este país. Ahora a todo se le llama agresión. Bien, en su artículo 181 habla en adelante de las agresiones a menores de 16 años. El otro día yo subí un clip, una parte de mi vídeo, a los vídeos shorts, que son pues vídeos me parece que son 1 minuto de duración. Y ahí pues muchísima gente accede a ese contenido que no tiene por qué ser seguidor mío. Ustedes saben la de gente que dijo que yo estaba mintiendo. Que cómo no iba a ser delito eso que yo estaba diciendo. Volveré ahora en un momento sobre ese artículo, pero eso no es delito. Y es tan fácil como que la gente lea. De verdad, no se fíen de lo que yo digo, ni de lo que diga ningún youtuber, ni de lo que diga ningún político. Lean, contrasten la información. A partir del 181, mi 183, se hablan de este tipo de agresiones a menores. Esto ya se contemplaba en el Código Penal, no es nada nuevo. Lo que pasa es que aquí está en el 183. Por no ser reiterativa leyendo lo que considera el Código Penal que son agresiones, les diré que en su apartado 1 es la misma definición que aparece en el mío y en mi Código Penal aparece de 2 a 6 años, en el suyo también, pero en el apartado tercero, cuando ese acceso carnal se hace sobre una víctima menor de 16 años por vía anal, vaginal o bucal, antes la pena era de 8 a 12 años, ahora es de 6 a 12. Y añade
En caso del apartado 2, que aparece recogido en el 181.2, la pena se incrementaría de 12 a 15 y en su Código Penal de 10 a 15. Y ahora voy con esta parte del vídeo donde la gente a mí me dijo que yo mentía, que cómo no iba a ser delito. Ustedes esto ya no lo tienen en el Código Penal, porque efectivamente ya no es delito. Pero en el Código Penal, antes de la reforma, antes de la entrada en vigor de la ley solo sí es sí, contemplaba una posibilidad. El consentimiento es válido a partir de los 16 años, pero se protegía especialmente a las personas de 17 años, de 16 y 17 años antes de llegar a la mayoría de edad en estos supuestos. El artículo 182 decía así: el que interviniendo engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice actos de carácter con una persona mayor de 16 años, omito la palabra, y menor de 18, será castigado con la pena de prisión de 1 a 3 años. A estas personas que siguen siendo menores de edad ya no se las protege. Ahora el consentimiento es válido siempre a partir de los 16 años, siempre que la víctima dé ese consentimiento, obviamente, pero esto no es nada nuevo, ya existía. Miren, yo no sé cómo va a continuar para adelante la reforma, pero desde mi punto de vista estaban mejor las cosas antes. El consentimiento no arroja absolutamente nada nuevo, lo único que hace es emborronar los casos y darle un margen de aplicación de la ley muy amplio a los jueces. Y eso, al final, a quien les perjudica es a las víctimas reales. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que no es lo mismo que alguien por la calle, aprovechando un descuido, se lleve la cartera de su bolso, que en esa misma calle una persona les meta una paliza y les deje físicamente para el arrastre, hablando de forma coloquial, y además se lleve la cartera. Merecerá más reproche penal el segundo de los ejemplos que el primero, y es lo que pasaba en nuestro Código Penal antes de la reforma. Aunque el consentimiento siempre estuvo en el centro, si una mujer se accedía a ella a través de la fuerza, obviamente tenía más reproche penal que si se hacía sin emplear esa fuerza, pero eso no significa que esas personas que abusaran de la víctima se fueran de rositas, se iban a prisión igualmente. ¿Y qué va a pasar con las personas que ya han visto rebajadas las penas o que estén pendientes de revisar las penas porque haya presentado un recurso de apelación a la sentencia o porque se vaya a la ejecución directamente de sentencia para revisar esa pena? Aunque ahora se modifique la ley, los más de 300 que han visto rebajadas sus condenas ya no van a volver a entrar ni en prisión ni se les va a aplicar la nueva ley. Aunque Patxi López en su fantasía diga que sí, que las leyes que perjudiquen al reo se aplican con retroactividad. Miren, que no les engañen, que no les engañen. Yo sí puedo aportar un granito de arena en este canal para decirles lo que yo conozco por mi trabajo, pues lo voy a seguir haciendo, pero ustedes no tienen por qué creerse lo que yo digo. Y de verdad, o sea, yo les insto a eso, yo también me puedo equivocar, pero yo les estoy leyendo directamente desde el Código Penal y ustedes si tienen un rato, si de verdad quieren aprender un poco, pues cojan y ni siquiera se fíen de lo que yo les estoy leyendo, vayan y busquen en internet Código Penal antes de la reforma, Código Penal actual y verán que no les estoy mintiendo. Yo no tengo ningún interés porque yo no me presento a las elecciones. Yo llevo subiendo vídeos que ya parezco un disco rayado desde hace 6 años a la plataforma. Ahora el canal funciona bien porque se ha suscrito mucha gente, pero yo sigo haciendo esta labor desde hace años. Basta ver mis primeros vídeos y lo hago porque me gusta comunicar, porque me gusta enseñar lo que yo sé y creo que se me da bastante bien porque lo explico de una manera sencilla. Pero lo dicho, no se fíen ni de lo que digan los políticos, ni de lo que digan los youtubers, ni de lo que digan nadie, salvo que ustedes lo puedan comprobar. Voy a dejar aquí este vídeo. Muchísimas gracias por verme. Espero que no se haya, que no se haya hecho pesado el hecho de que haya ido leyendo los artículos, pero me parecía necesario leerlo para que la gente pues tenga la oportunidad de saber dónde lo estoy leyendo, de qué artículo y lo comparen y lo puedan ver con sus propios ojos. Lo voy a dejar aquí. Muchísimas gracias por verme, por el cariño que recibo en comentarios, por darle me gusta. Gracias por suscribiros al canal y como siempre les digo, un placer y nos vemos mañana.